Contexto histórico, modernidad y sociología. El surgimiento de la sociología como ciencia está directamente relacionada con los cambios ocurridos en Europa durante los siglos XV al XVIII. En este gran arco de tiempo se producen hechos históricos cruciales que, dadas sus implicancias, nos permiten hablar de una nueva época, de una nueva organización social. Este nuevo periodo histórico, llamado modernidad, ha sido el resultado de un proceso lento, histórico, operado en los últimos siglos de la Edad Media, que generó un nuevo orden social, político y económico. En lo económico asistimos al paso del modo de producción feudal al capitalista, con el maquinismo, la industrialización y el mercado, que dará lugar a la aparición de nuevos estratos sociales y de nuevas relaciones de producción. El mercantilismo, la fisiocracia y el liberalismo serán el soporte teórico de estos cambios. El desarrollo del mercado y la ruptura de las relaciones comunitarias implicará la escisión de la esfera pública de lo privado. Desde el punto de vista político, surgen los estados nacionales, las monarquías absolutas y la preocupación por el individuo como un fenómeno nuevo. Las teorías contractualistas, desde las concepciones liberales, intentarán dar las primeras explicaciones de lo social, pensando lo social a partir del individuo como átomo, como unidad indivisa de lo social. La aparición de nuevas clases sociales, burguesía y proletariado, abrirá un periodo de nuevos conflictos sociales y de teorías que, aunque en posiciones a veces contrapuestas, intentarán dar cuenta de la nueva situación. En el siglo XIX, desde el positivismo de Saint-Simon y Comte, se dará una visión más centrada en el logro del consenso, interpretando el conflicto de clases como realidad transitoria. Mientras que pensadores como Karl Marx interpretarán el conflicto de clases como fenómeno estructural de la sociedad capitalista. La desaparición del conflicto, según el autor, solo se producirá a partir de la revolución proletaria y el concomitante cambio en las relaciones de producción. Las tres grandes ciencias sociales, la sociología, la ciencia política y la economía, no se presentaron como ciencias todas al mismo tiempo. Se desarrollaron como tales en diferentes momentos de este devenir histórico. La primera en aparecer con objeto propio fue la ciencia política, luego la economía y ya en el siglo XIX, con Comte, la sociología. Portantiero describe así este periodo. Esta anticipación de la teoría política sobre el resto de las otras disciplinas no se debe al azar. El origen y desarrollo de cada campo de conocimiento se vincula siempre con las preguntas que plantea el desenvolvimiento social. El surgimiento de las naciones y de los estados centralizados ponían en el centro del debate el tema de la organización del poder que, bajo el modo de producción capitalista, entonces en expansión, no podía ser pensado sino como un contrato voluntario entre sujetos, jurídicamente iguales. Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau son algunos de estos jalones en ese camino de constitución de un nuevo orden, más riguroso sobre el sentido de las relaciones sociales entre los hombres. La economía es el segundo campo que se constituye como saber independiente de la filosofía a partir del siglo XVIII, con autores como Adam Smith y David Ricardo. La sociología es la tercera ciencia que, a partir de la delimitación de lo social como objeto, se desgaja de la filosofía y de la economía. Su desarrollo será consecuencia de la crisis política, económica y social que se genera a partir de la Revolución Industrial. Portantiero lo plantea de la siguiente manera. El estímulo para la aparición de la sociología es la llamada Revolución Industrial. Mejor, la crisis social y política que dicha transformación económica genera. Con ella aparece un nuevo actor social, el proletariado de las fábricas, vindicador de un nuevo orden social, cuando todavía estaban calientes las ruinas del Ancien Régime, abatido por la Revolución Francesa. Para dar respuesta a las conmociones que esta presencia señala en el plano de la teoría y de la práctica social,
aparecerán dos vertientes antitéticas. Una será la del socialismo, proyectando del plano de la utopía al de la ciencia por Karl Marx. La otra será la que configura la tradición sociológica clásica. De acuerdo a lo que venimos señalando, el desarrollo de las disciplinas científicas y los cambios culturales serán directamente relacionados con los procesos históricos y políticos que forman la base de los mismos. Desde el pensamiento vulgar tiende a pensarse en términos de una historia cultural y de la ciencia independiente de los fenómenos económicos y políticos. Partimos de una visión socio-histórica holística y, en este sentido, se hace necesario dar cuenta del contexto histórico que acompañó y posibilitó el surgimiento de la sociología como ciencia, para de esta manera ir aproximándonos a una primera comprensión de la realidad social. Esto es, lo social como fenómeno político, económico y cultural, fenómeno complejo, multideterminado. Individuo y sociedad son dos conceptos claves del pensamiento social moderno. Entre estos dos polos oscila todo el pensamiento social moderno. Hay momentos históricos en que uno predomina sobre otro. Pese a la tensión que adquieren estos términos, ambos tienen un mismo origen. Los tiempos modernos y su aparición está en estrecha relación con los procesos históricos sucedidos a fines del feudalismo y la consecuente separación entre las esferas pública y privada. Conviene recordar que durante el periodo precapitalista, lo social y lo político no estaban separados. Lo social era político, es decir, carecía de independencia, no existía como tal. La concepción aristotélica que entendía a la política como una esfera que integraba Estado y sociedad mantiene vigencia hasta bien entrado el siglo XIX. A partir de los cambios introducidos por el capitalismo, se produce una separación entre lo social y lo político, convirtiéndose en dos sistemas de acción diferenciados, pero al mismo tiempo complementarios. En contraste con el orden medieval, la sociedad moderna se distingue precisamente por generar una progresiva afirmación de la individualidad. El invento, entre comillas, del individuo lleva la marca de la modernidad y es producto, entre otras cosas, del resquebrajamiento de los lazos comunitarios. Las ciencias sociales reflejarán los cambios operados en la realidad social e intentarán dar cuenta de los mismos a partir de diferentes posiciones. Entonces, las ciencias sociales reflejarán los cambios operados en la realidad social e intentarán dar cuenta de los mismos a partir de diferentes posiciones reflejadas en concepciones teóricas y epistemológicas a veces contrapuestas, poniendo el acento en el individuo o en la sociedad, o intentando superar estas antinomias. La Edad Media, feudalismo, prácticas culturales e institucionales. El período feudal abarca un arco de tiempo de 9 siglos de duración. Si bien este período no es homogéneo, vamos a analizar sus rasgos típicos a fin de poder contrastarlos con el capitalismo y la modernidad. El feudalismo es un modo de producción que tiene por origen la caída del Imperio Romano de Occidente, a partir de las transformaciones económicas que se venían gestando desde el siglo VII, producto de factores internos y externos. Las invasiones de los pueblos germánicos, eslavos, musulmanes, normandos y árabes coadyuvaron al cese del comercio con Oriente y con otras regiones y al repliegue de la población hacia el área rural. Las necesidades de defensa hicieron que se construyeran vínculos personales de fidelidad entre entre hombre y hombre a partir de la necesidad recíproca de auxilio militar, dada la continua amenaza de las invasiones. Los propietarios de las tierras otorgaban un beneficio mediante el otorgamiento de tierras a aquellos que participaban de la defensa del castillo. Estos intereses comunes generaron las relaciones del vasallaje, que fue la forma organizativa básica del mundo feudal. Entre los siglos IX y XI se constituyeron los señoríos, que eran unidades de producción cerradas, con organización política cuasi autónoma.
La monarquía se fue debilitando, quedando bajo la protección de la aristocracia militar y terrateniente. La iglesia y la aristocracia terrateniente participaban del poder y de la tenencia de la tierra. Siguiendo a José Luis Romero. De hecho, el poder cayó durante el período feudal en manos de la aristocracia terrateniente, que sometió a la monarquía a sus designios. Desvanecido el vínculo con el Estado, apenas lo sustituyó el vínculo personal con el rey. Comenzaría a forjarse la cadena de lealtades personales, fundadas en la promesa del servicio de armas recompensadas con la entrega de tierras. Ciertamente, en la crisis de disgregación que caracterizó el período feudal, los linajes se robustecieron y llegaron a ser las unidades políticas fundamentales. La estructura social del medioevo era de tipo estamental, mediante vínculos de sangre y de vasallaje. Era una pirámide de estamentos y una pirámide de valores. Su base es la propiedad comunal, propiedad de los señores como grupo, respaldada por la organización militar. Así, en el campo, nos encontramos con los nobles y señores como clase dominante, y los siervos como la clase explotada. En las ciudades existía también una división estamental de tipo jerárquica de maestros, artesanos y aprendices, que si bien se basaba en la explotación del trabajo individual, poco a poco se fueron constituyendo gremios de maestros, artesanos y mercaderes, en contraposición a jornaleros y aprendices. La división del trabajo estaba poco desarrollada y se manifestaba en la separación entre el campo y la ciudad y en los diversos estamentos sociales. En el campo, príncipes, nobles, clero y campesinos, y en la ciudad maestros, mercaderes, aprendices y la plebe de jornaleros, que luego se ampliaría con la huida de los siervos a las ciudades. La movilidad social era mínima y generalmente era producto de hazañas o el casamiento. Esto posibilitaba ser convertido en caballero y de este modo tener el privilegio, el honor de este sector social y poseer una tierra de calidad en calidad de feudo como señor de otro señor. La sangre, es decir, la preeminencia por nacimiento y la congregación sacerdotal fueron los principios de selección de las clases dominantes. La cadena de vasallaje significaba estar unido a otro mediante lazos de fidelidad, en cuya cúspide estaba el rey, pero no había una organización política centralizada, sino que por el contrario lo que existía era un conjunto de poderes locales y de señores que continuamente entraban en disputa entre sí. La forma de vida era de tipo comunitaria. Se vivía dentro de una comunidad. Se pertenecía a ella durante largo tiempo. Alfred von Martin describe muy bien la vida cotidiana de aquella época. Se vivía, pues, dentro de un gran todo, y por eso se vivía a largo tiempo. Se podía, como lujo, gastar el tiempo, así como la vida y los bienes. La costumbre de comer en la misma mesa, de la misma fuente, sin cubiertos individuales, nos da una idea de la fuerza de lo comunitario y de la preeminencia de una subjetividad en la que el concepto de individuo no estaba aún presente. Recordemos que bastante más tardíamente aparecen prácticas como el uso del diario personal, el uso de utensilios individuales en la mesa, los espacios privados dentro de la casa, la lectura en silencio e individual, que van dando cuenta de la ruptura de lo comunitario y el advenimiento de lo social y de las sociedades nacionales. Para mostrar el desarrollo de la privatización de la vida social, incluiremos fragmentos de algunos capítulos del libro Historia de la vida privada. En la Edad Media todos llevaban la mano al plato común. Servían la sopa 2 o 3 juntos en la misma escudilla. Comían la carne en la misma tajadera. Mojaban los labios de una misma copa que circulaba por toda la mesa. Se pasaban cuchillos y cucharas que no eran aún adecuados y metían el pan y los trozos de carne en las salseras y salseros comunes. En cambio, en los siglos XVII y XVIII, cada uno reina solo en su plato, en su vaso, en su cuchillo, en su cuchara, en su tenedor,
en su servilleta y en su pan. Cada comensal está encerrado en una especie de jaula inmaterial. Ahora bien, ¿por qué se toman estas precauciones 2 siglos antes que Pasteur descubriera los microbios? ¿Qué es esta suciedad que tanto se teme? ¿No será sobre todo el miedo del contacto con otra persona? Más adelante, refiriéndose a los gustos y a las luchas por la distinción a través de los buenos modales, el autor destaca el paso de las comidas pantagruélicas de la Edad Media, en las que la cantidad ostentativa prevalece sobre la calidad, a comidas modernas en el siglo XVII, más discretas en las cantidades y más refinadas. Siguiendo al autor, la Edad Media sentó la cortesía que subsistió en las épocas siguientes con los nombres de civilité, urbanité y politesse. El Renacimiento insistió en el buen decir, que tampoco dejó de ponderarse desde entonces, y el siglo XVII inventó el buen gusto. Este concepto, que participa del ser y del tener, es de todos los que acabamos de mencionar. El primero, que se refiere al individuo como consumidor. Las ideas de autorrealización, de querer vivir la propia vida, el disfrute individual de los placeres, el cuidado del cuerpo como una cosa individual, son producto de la modernidad. La idea de cuerpo en la Edad Media, estaba ligado al cuerpo social, al perennidad del linaje. El individuo disponía de su propio cuerpo en la medida que esto no contrariara los intereses de la familia. Vemos, por ejemplo, la concepción de niño en Aries y Duby. En esta concepción de la vida y el cuerpo, el niño se lo consideraba vástago del tronco comunitario, parte del gran cuerpo colectivo que mediante la superposición de las generaciones excedía el tiempo. Por consiguiente, pertenecía al linaje al menos tanto como sus padres. En este sentido era un niño público. Jacques Gellis. El sentimiento de la infancia es, sin lugar a dudas, algo nuevo que tiene que ver con los cambios económicos y sociales, producidos al final del feudalismo y en el Renacimiento, que van a tener como efecto una nueva concepción de la relación entre el individuo y el grupo, el desarrollo de la conciencia del cuerpo como cuerpo individual más que social. En la Edad Media, cada miembro de la familia dependía de los demás. La mujer, que era quien engendraba a los niños, tenía un papel esencial como depositaria de la familia y del linaje. Por ello se realizaban ritos de fecundidad ligados a la naturaleza. Cada ser tenía su cuerpo, pero ese cuerpo era también un poco de los demás, de la comunidad, cuerpo de la gran familia y de los antepasados muertos. El cuerpo individual se desgaja simbólicamente del cuerpo colectivo, y esto permite entender mejor por qué el niño ocupa más adelante un puesto tan importante en las preocupaciones del padre y de la madre. El niño, que es alegría de los padres. A una concepción de la vida que era la de la estirpe y la comunidad, la sustituyó otra, la de la familia nuclear. A una condición en la que lo público y lo privado desempeñaban un papel en la concepción del niño, siguió otra que amplía los derechos de la madre y sobre todo del padre sobre su hijo. Pero en un clima de creciente individualismo, mientras que se trataba de favorecer el desarrollo total del niño, la pareja, alentada por la Iglesia y por el Estado, delegó parte de sus poderes y responsabilidades en el educador. Al modelo rural siguió un modelo urbano, y el deseo de tener hijos, no ya para garantizar la permanencia del ciclo, sino simplemente para darles cariño y recibirlo de ellos. Jacques Gellis. Esta mutuación cultural implicará también modificaciones en los espacios domésticos. La distribución de habitaciones individuales llegará con la constitución de la familia nuclear moderna. En relación con el conocimiento científico, los eruditos medievales miraban con recelo el mundo pagano, griego y romano. Creían que estos vivían en la última etapa histórica previa al juicio final. El medioevo había concebido una cultura religiosa presidida por la idea de la
cristianidad, tanto el hombre como la naturaleza eran manejados por la voluntad divina. La historia era una rama de la teología que se iniciaba con la creación, seguida de la encarnación de Jesús para terminar con el juicio final. El conocimiento científico no era conocimiento probado, ni se adquiría mediante la observación ni la experimentación. El conocimiento era deductivo y se deducía generalmente de algún texto clásico. Para entender estas formas de construcción del saber erudito de la época medieval, es interesante analizar la anécdota de Galileo con un astrónomo escolástico, a quien le ofreció su telescopio para que viera las lunas de Júpiter que acababa de descubrir. El astrónomo se negó, aduciendo que Aristóteles, en el libro Tratado de la Astronomía, no había mencionado que Júpiter tenía lunas. Por lo tanto no existían y el telescopio era un instrumento diabólico. Sigamos la cita de Hempel. Su contemporáneo, el astrónomo Francis Sisi, describió: hay 7 ventanas en la cabeza, 2 orificios nasales, 2 orejas, 2 ojos y una boca. Así en los cielos hay 2 estrellas favorables, 2 que no son propicias, 2 luminarias y Mercurio, el único que no se decide y permanece indiferente. De lo cual, así como muchos otros fenómenos de la naturaleza similares, los 7 metales, etc., que sería tedioso enumerar. Inferimos que el número de planetas es necesariamente 7. Además, los satélites son invisibles a la simple vista y por lo tanto no pueden tener influencia sobre la Tierra, y por lo tanto serían inútiles y por lo tanto no existen. El conocimiento está basado fundamentalmente en la verdad de la teología. La ley natural es producto de la razón, sin ayuda de la revelación, pero su sentido último se justifica en cuanto refleja la razón divina en el orden creado. El clero administraba el conocimiento, lo que podía y no podía conocerse. El saber era una propiedad colectiva. Como nos dice von Martin, el sabio medieval trata de velar lo propio de la tradición y con ella encubrirlo. La nueva concepción de la ciencia surgirá recién en el siglo XVII, con la llamada Revolución Científica, cuyos principales eruditos fueron Francis Bacon, Descartes, Galileo, Borelli y Newton. El avance de la técnica y de la ciencia fue un efecto del aflojamiento de los vínculos feudales, producido por la caída del Imperio Romano de Constantinopla y el cese del hostigamiento de las invasiones. Estos factores favorecieron el incremento del comercio y del intercambio, el desarrollo de la economía mercantil y el surgimiento de la burguesía, con el concomitante desplazamiento del localismo propio de la economía medieval y de los saberes que la sustentaban. El avance de la ciencia y de la técnica fue producto de las nuevas necesidades. El ascenso de la nueva clase social provocó fisuras de orden cultural. Se abandonó la búsqueda de las causas últimas de las cosas y el hombre empezó a interesarse por el cómo hacer, cómo resolver problemas. El desarrollo del saber técnico. Por otra parte, las cruzadas y el contacto con Oriente hicieron que Europa se incorporaran elementos de otras culturas como la pólvora, la brújula. Los inventos de este periodo, el telescopio, la imprenta, condicionaron a los eruditos sobre cómo mirar, cómo observar el mundo, cómo aprehender el mundo y a la naturaleza. Bacon es la expresión del nuevo método, planteó la necesidad de la observación con un concepto más experimental y cualitativo, pero tratando de unir a todas las ciencias sin abandonar los principios religiosos. Se propuso cambiar la forma silogística deductiva del razonamiento impuesta por Aristóteles por una forma inductiva basada en la observación de la naturaleza, pero respetando el plan divino. Estos cambios ocurridos en los modos de conocer van mostrando el requebrajamiento de un orden. El Renacimiento, que comenzó en Italia en el siglo XIV y se extendió en Europa entre los siglos XV y XVI. En este arco de tiempo, la sociedad se transformó en una organización social denominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas, por una economía urbana y mercantil, en la que se desarrolló el mecenazgo de la educación, de las artes y de la música. El Renacimiento se desarrolló en las ciudades italianas de Florencia, Ferrara y Milán,
y Venecia, producto de la expansión económica y demográfica de los siglos XII y XIII. Los comerciantes medievales italianos desarrollaron técnicas mercantiles y financieras como la contabilidad y las letras de cambio. La creación de la deuda pública, un concepto nuevo, permitió a estas ciudades financiar su expansión territorial mediante la conquista militar. Sus mercaderes controlaban el comercio y las finanzas europeas. Esta fluida sociedad mercantil contrastaba claramente con la sociedad rural en la Europa medieval. Era una sociedad menos jerárquica y más preocupada por sus objetivos seculares. La caída del feudalismo de 9 siglos de duración fue producto del proceso llamado por Marx acumulación originaria de capitales, que se dio en Europa, fundamentalmente en Inglaterra, Holanda y la denominada Liga Hanseática, desde el siglo XVI hasta el XVIII, y que posibilitará a mediados del siglo XVIII la revolución industrial y el advenimiento del capitalismo. Estas transformaciones económicas no se desarrollaron sin conflictos, sino que por el contrario todo este periodo está atravesado por luchas, manifestaciones, resistencia contra el disciplinamiento social producida por la implementación del nuevo orden económico.